Abajo en la descripción de este video van a encontrar el link de la lista de reproducción de esta historia. Recargo de responsabilidad: no soy dueño de esta historia, todos los derechos van para su autor. Capítulo 14. Adolescencia joven 6. Una hora antes del comienzo de la batalla, y en las profundidades del campamento enemigo, el comandante de la tropa Galetate frunció el ceño y apoyó la palma de la mano en la frente. Era joven, con la piel pálida llena de pecas debido a la exposición excesiva al sol, pero a pesar de todo, apenas estaba llegando al final de su 25º verano. Medía aproximadamente 2 metros, su cuerpo estaba cubierto con un gran manto gris que cubría su armadura de placas y cuero. Los bordes superiores de sus guanteletes y grebas estaban forrados con piel de lobo plateada, un trofeo que se había ganado en su salida más reciente con su padre, un noble del reino sajón de Wessex. Llamado el Lobo Joven, tenía ojos puntiagudos de color marrón y una cara cuadrada rugosa con una mirada que disuadía a sus enemigos de alejarse de él. Su largo cabello rubio sucio estaba recogido en una cola de caballo unida por finas tiras de hilo atado. «Tontos», susurró, viendo a sus colegas discutir sobre las ubicaciones. Habían elegido desplegarse dentro de las llanuras aluviales después de ver a la fuerza opuesta retroceder desde el río Glein. De cualquier manera, la situación se había vuelto más favorable ya que sus números eran ligeramente menores que las fuerzas de resistencia acumuladas como tales. Habrían tenido algunas dificultades para mantener la formación mientras las fuerzas enemigas avanzaban junto a los rápidos. Por lo tanto, una batalla abierta dentro de las llanuras aluviales se había convertido en una zona de confrontación ideal basada en la cantidad de caballería en su poder y la moral elevada en ese momento. La caballería se había convertido en un factor importante en el arte de la guerra. Tradicionalmente, lucharon con toda la infantería, un enfrentamiento ideal sin restricciones, pero desde que los británicos comenzaron a utilizar las enormes máquinas de guerra, todo cambió. Sintió que se acercaba una migraña cuando comenzó a masajearse las sienes, contemplando la mejor manera de apaciguar a sus discutidores superiores. Los méritos y las ganancias personales eran todo lo que buscaban en lugar de pensar en las repercusiones del fracaso. Habían caído en una dudosa sensación de seguridad, todo gracias a un solo hombre, uno encapuchado con una capa blanca cuyos rasgos faciales estaban oscurecidos por su capucha y algún tipo de magia que alargaba la sombra proyectada desde los bordes del forro de la capucha. «Esto es ridículo», murmuró, mirando al hombre encapuchado que coqueteaba descaradamente con las jóvenes nobles. Fueron traídos por otros nobles que deseaban ganarse el favor de ellos a través de sus actos heroicos en el campo de batalla, pero también era la razón por la que tenían tantas dificultades con las ubicaciones. Además, 2 de las damas eran hijas del gran Hengist, gobernante de Kent, una tierra ubicada en el extremo sureste de Gran Bretaña en la frontera de Essex y Sussex. Ni siquiera se suponía que debían estar aquí, pero después del viaje más reciente de Hengist a Wessex, las hijas del hombre suplicaron que fueran a presenciar los actos heroicos de sus mejores hombres y se unieron a la marcha. Sin embargo, Gale no se dejó engañar, pudo ver en sus ojos que simplemente deseaban una aventura antes de casarse por motivos políticos con varios nobles que poseían tierras en otras regiones. Sin embargo, su presencia fue el factor decisivo moral. Su padre le había hablado una vez de sus efectos en el campo de batalla, así como un ciervo se congelaría en un momento de peligro, la falta de moral obstaculizaría las articulaciones y debilitaría los músculos frente a un enemigo dominante. Sin embargo, no esperaba que tuviera un efecto secundario oculto dentro de las filas de mando. Un favor de Hengist no era algo que debiera perderse frente a la ambición, y qué mejor manera que para atraer la atención de una de las hijas del hombre. Por supuesto, la Lisa más joven, con un sencillo vestido violeta de una pieza, ni siquiera había visto su 13º verano, pero su hermana mayor, Natalie, estaba llegando a los 20. Se habría casado antes si no hubiera sido por los gustos de Hengist en una pareja ideal para el matrimonio. No era raro casarse y tener hijos a la edad de 13 años, ya que la mayoría de edad para las niñas era de 12 y de 14 para los niños. Aún así, ya fue suficiente con todas las discusiones. «Yo me quedaré atrás», terminó hablando para finalizar las discusiones. Momentos después, los nobles en disputa se fueron para preparar a sus hombres. Solo miró al hombre encapuchado una vez más, antes de fruncir el ceño. No importa cómo lo mirara, ¿cómo era posible que ese hombre fuera un mago? ¿Un mago de todas las cosas? No tenía forma de probarlo, ya que el hombre solo había demostrado de primera mano sus poderes a sus superiores y, como tal, no pudo evitar ser escéptico. Lady Natalie y Lisa, habló mientras se acercaba al mago, y las 2 hijas de Hengist le aconsejaría que se alejara de este hombre.
Lady Natalie enarcó una ceja delicadamente, lo que hizo que el corazón de Gale se acelerara. Sin duda era una mujer hermosa, cabello largo castaño oscuro, trenzado a los lados de su cabeza para parecerse a una delicada corona con el resto de su cabello cayendo libremente detrás de su espalda. Ella era simplemente deslumbrante. Su rostro era ovalado, pero se estrechó un poco en la barbilla de tez blanca, sus mejillas poseían un tono rosado, y sus delgados labios, como los de su hermana pequeña Lisa, eran de un vibrante color rojo. ¿Y por qué debería alejarme de este hombre?, preguntó ella con curiosidad. Lisa no habló, pero sus suaves ojos azules eran un indicio suficiente de su curiosidad. Gale se rascó la cabeza mientras pensaba en una respuesta, pero fue entonces cuando el mago dio un paso adelante. Ahora, aplacó el mago. Gale solo podía imaginar la expresión de complicidad en el rostro del hombre. Las flores bonitas son cosas que todos los hombres buscan. Se volvió hacia Lady Natalie y adelantó una mano antes de que una rosa violeta brotara de debajo de la manga de su capa. Una rosa violeta a juego con esos ojos deslumbrantes, y, se volvió hacia Lisa, una rosa roja para la jovencita para igualar su inocencia. El truco de un maldito bardo. Gale se enfureció. ¿Cómo podría este hombre ser un mago? Lo había visto justo cuando el hombre una vez más movió los brazos, más rosas escondidas dentro de su manga. Sin embargo, antes de que Gale pudiera señalar el engaño del mago, escuchó el estruendo de los cuernos. Era el momento de la batalla. Lady Natalie, Lady Lisa, la batalla está comenzando, y sería mejor que ambos permanecieran en el campamento. No. Fue la pequeña Lisa quien habló en protesta. Vamos a mirar. A Gale le costó mucho reprenderla. Esta era la hija de Hengist, pero le gustara o no, no había forma de que él la llevara al campo de batalla. No se parecía en nada a cómo se representaba en las historias de dragones y caballeros caballerosos. Perdóname, dijo Lady Natalie. Ella había crecido escuchando las alardes de su padre en el campo de batalla, y todavía necesita lecciones de etiqueta adecuadas para las damas nobles. Oh, por supuesto, dijo apresuradamente, agradecido a Lady Natalie por la ayuda, pero sus siguientes palabras derramaron agua fría sobre su alivio. Por eso iré con ella, terminó Lady Natalie. Gale se quedó sin habla, ni siquiera se dio cuenta de que el mago le dio unas palmaditas en el hombro. Mira el lado bueno de las cosas, sí, eso. El mago se rió torpemente por un momento antes de toser en sus manos. Tienes un mago de tu lado. Ese pensamiento no fue muy reconfortante. Con resignación, pidió a las otras damas nobles, que todavía estaban en la tienda, que abandonaran rápidamente el campo de batalla en sus carruajes. Incluso si hubiera ido detrás de los intereses de los otros nobles con su orden de despedir a las damas, al final, era más seguro para ellas hacerlo ahora. Si tan solo Lady Natalie y Lisa pudieran entender eso, suspiró abatido antes de seguir a las dos damas fuera de la tienda. El mago se quedó solo con sus cavilaciones, exhaló lentamente, enderezando la espalda debajo de su capucha. Su rostro era neutral, sus ojos parecían mirar todo a la vez. La batalla había comenzado y, con ella, era hora de que se moviera. Ignoró las llamadas de las nobles damas a las que estaba complaciendo momentos antes porque por ahora, simplemente ya no tenía tiempo. Arreglando las arrugas de su capa, el mago salió hacia la tienda seguido por las otras mujeres. De vuelta con Gale, había preparado a sus soldados. 200 de caballería y alrededor de 800 de infantería con armadura de malla de acero o placas. Las dos hijas de Hengist estaban cerca de él en el lugar más seguro de su tropa de hombres, el mismo centro. En realidad, era irónico, el que tuviera el puesto de retaguardia sería el más capaz de ganarse el favor de dos damas nobles, pero Gale no pensó en ese hecho. Más bien, estaba muy decepcionado por la actitud relajada de los soldados de los otros nobles e incluso de algunos de los suyos. Un mago tenía tanto seguro para la victoria de una guerra. Todo lo que podía haber reflejado en sus ojos era quien acumularía más méritos. Tomar la cabeza del comandante contrario debería ser suficiente para garantizar más tierras para los nobles y riquezas para sus soldados. Dejaré una cosa clara, su voz resonó a través de su tropa de hombres que detuvieron sus acciones para escuchar con atención. No asumir la batalla está ganada. Muchos de ustedes tienen experiencia y una vez que ha servido a las órdenes de mi padre, así que debe saber todo lo que significaría subestimar a un oponente. La vida y la muerte. No solo a sus soldados, sino que sus gritos se transmitieron a las otras compañías de soldados que se pusieron rígidos ante sus palabras. Lady Natalie tenía la boca abierta en una gran forma de O, ya que el discurso que estaba dando Gale era muy diferente de las palabras de su padre. Haz que los enemigos te teman, y ya habrás ganado la guerra. Los débiles seguirán siendo débiles. Hoy es un día rojo, el amanecer de otra guerra. Deja que el Señor bendiga tus espadas y nos conceda la victoria en estas tierras. La tierra de nuestro reino, nuestro nuevo hogar. Para Wessex. Por Wessex. Por Wessex.
Un coro atronador de gritos resonó desde la compañía de hombres del comandante de la tropa Gale, la llamada se extendió más y más a los otros soldados de diferentes regimientos. Lady Natalie y Lisa quedaron cautivadas por el espectáculo. Las historias estaban en marcha, pero escuchar el grito de batalla de miles de hombres que luchaban en nombre de su reino estaba en un nivel completamente diferente. Al notar la reacción que las palabras de Gale tuvieron en sus soldados, y rápidamente darse cuenta de la presencia de las hijas de Hengist a su lado, los otros nobles reinaron amargamente en su disgusto. Su única esperanza de reconocimiento ahora residía en su capacidad para obtener la victoria y las cabezas del comandante enemigo. Por lo tanto, los otros nobles enviaron una carga de caballería inicial de los reclutas más nuevos, ya que guardaron a los más experimentados para más adelante. Sin embargo, con las ambiciones que cegaban su juicio, actuaron apresuradamente. Cuando el bando contrario envió su caballería liderada por el barón Barwell, rápidamente enviaron aún más de su propia caballería. Sin embargo, a diferencia del barón que atacaba, los otros nobles no salieron de la seguridad de sus posiciones porque creían que sus vidas eran más valiosas que los soldados antes que ellos. Esta fue una gran diferencia entre ellos y el barón que lidera desde el frente. Cuando las dos caballerías chocaron, la saliva voló cuando el barón Barwell arrojó su maza a la cara de un soldado antes de sacar su espada de su vaina. Los caballos relincharon mientras se sacudían y pateaban a los otros caballos cercanos. Los hombres que habían sido desmontados quedaron a su merced, pateados o pisoteados hasta la muerte bajo 750 libras de fuerza que les hundió las cavidades del pecho y los huesos aplastados. Tenemos la ventaja, dedujo Gale. Tenían la caballería más grande e incluso ahora podía ver a la caballería del barón retirarse lentamente. Sin embargo, Gale sospechaba debido a la falta de pánico presente en las fuerzas del barón. Además, desde su distancia en la retaguardia, podía ver la infantería del ejército contrario extendiéndose en ambos flancos mientras las fuerzas del barón continuaban retirándose. Sus ojos se agrandaron en ese instante. Los cobardes, se están retirando. Carga. Uno de los nobles movilizó a sus hombres y avanzó para perseguir al enemigo que huía. ¡No! Gale gritó, pero estaba demasiado atrás para que su voz pudiera transmitir todo el ruido del campo de batalla. Maldita sea, apretó los puños antes de mirar a sus hombres formar flancos. Flanco izquierdo y flanco derecho, no podemos permitir que el enemigo nos rodee. Flanco izquierdo conmigo para. Su voz se apagó cuando vio a Lady Natalie y Lisa que ignoraban la circunstancia. No podía dejarlos, ni podía prescindir de muchas de sus tropas para ayudar en el frente de guerra, ya que era imperativo proteger a las hijas del gobernante de Kent. ¿Por qué diablos les permitió estar aquí? Entonces, ¿qué pasaría si se ganara la ira de Hengist? Sería mejor para ellos vivir a regañadientes. Aceptó su decisión antes de volver una mirada solemne a su flanco derecho. Flanco derecho, le devolvieron la mirada sin juzgar, sabían lo que iba a decir. Divídanse en dos y hagan todo lo posible para evitar que nos rodeen por completo. Era una sentencia de muerte y lo sabían. Eran solo una compañía de 1000 hombres fuertes, y de ellos, solo 250 iban a ser enviados a ambos lados del cerco para ganar tiempo para que sus camaradas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Gale no tenía tanta reputación como los otros nobles que vinieron con él, y como tal, tenía menos tropas. Por el contrario, el ejército enemigo retuvo una cantidad sustancial para mantener el cerco. Entendido, los hombres hablaron solemnemente, pero incluso antes de que pudieran irse, el estruendo del acero los alertó de la presencia de otra fuerza. Gale maldijo al ver una tropa de aproximadamente 200 hombres fuertes acercándose por la retaguardia basado en la bandera sostenida por el abanderado, el símbolo del lobo. Este era un regimiento entrenado de otro noble. Sus armamentos de acero demostraron aún más la noción de que solo un noble o individuos de alto nivel tendrían acceso a dicho material. Incluso para él, los soldados comunes de su tropa utilizaban hierro con finas tiras de acero soldadas en su lugar por herreros locales para darle a las espadas su filo. ¿Un lobo?, musitó Gale. Quizás era hora de ir a otra cacería. Los repentinos gritos de indignación de los otros nobles detrás de él lo alertaron de que finalmente entendieron lo que habían hecho. Su mejor esperanza ahora era atravesar el flanco más delgado. Formación de escudo, llamó. Sus hombres formaron rápidamente una fila de hombres con grandes escudos hacia adelante, mientras los arqueros se preparaban en la parte de atrás. Esto debería ser suficiente para detener el avance de la tropa de 200 hombres. Aún así, las circunstancias ya se habían vuelto espantosas. Entonces, ¿dónde diablos estaba el mago? Sus ojos escanearon el campo de batalla, solo para no ver nada. Su intuición había sido correcta, el hombre era un fraude y ahora todos aquellos soldados que daban por sentada su victoria fueron enjaulados por el enemigo.
Esto no era bueno, pero estaba seguro de que la batalla aún no estaba perdida. Tendría que poner en peligro a las dos hijas, pero si colocaba a sus tropas para ayudar en un ataque penetrante con la fuerza principal, podrían romper el cerco y enviar al ejército contrario al pandemonio, cambiando la situación. Pero primero, tendrían que lidiar con el enemigo en la parte de atrás. Solo infantería era todo lo que eran, ni siquiera un solo caballo para ayudarlos, ni lanzas de ningún tipo. Envíe una caballería y vea si podemos terminar tan temprano. 50 de los 200 jinetes cargaron hacia adelante, sin duda sobre el resultado. Una de las situaciones más peligrosas en el campo de batalla fue luchar contra una caballería sin lanzas ni caballos para combatir la carga. Los caballos de guerra eran animales grandes y pesados que podían atravesar a cualquier número de hombres que se encontraran en el camino. Por lo tanto, fue la invención de las lanzas que pudieron disuadir a los caballos, ya que podían apoyarse en el suelo con las puntas de las hojas apuntando hacia adelante. Por lo tanto, matar al caballo antes de que pudiera causar algún daño. La caballería no debería tener problemas para lidiar con la infantería terrestre, que era el único propósito de la guerra montada. Sin embargo, la tropa de 200 lobos no vaciló en su carga, las espadas se extendieron preparadas. Fue entonces cuando Gale lo notó. Un arquero solitario en la cima de una pequeña porción elevada de tierra llevaba un manto marrón descolorido sobre los hombros, su cuerpo estaba cubierto de pieles ligeras que le permitían una mayor movilidad para desplazarse. Su rostro era sencillo, cuadrado, pómulos altos y una barba áspera y descuidada. Los vientos soplaron suavemente por las colinas, meciendo la hierba alta y los nenúfares de la llanura aluvial antes de que una sola palabra resonara en la extensión plana. Air de Naga oíte. El viento se detuvo, la repentina quietud confundió a los hombres de caballería que cargaban, pero sus caballos eran diferentes. Relinchando, intentaron frenéticamente dispersarse en múltiples direcciones para desconcierto de sus jinetes, que los obligaron a regresar al camino, pero para entonces ya era demasiado tarde. Como la llegada de una tormenta de verano. La naturaleza invoca a los suyos. Es el viento. Fuerte. Implacable. Relajado. Con el baile de la hierba que fluye, fue un heraldo del rápido regreso del viento. Gale no podía respirar mientras observaba a los 50 jinetes que había enviado desaparecer repentinamente en el aire en una tormenta de viento retorcido después de que una sola flecha se incrustara en medio de la formación de carga. Con la mente corriendo, inmediatamente ordenó al resto de la caballería que atacara al arquero solitario. Dispersaros. No permanezcan en grupos y lo ataquen por todos lados. Sus palabras fueron pronunciadas con un dejo de pánico. Lo que acababa de ver solo podía ser una cosa: magia. Magia real. ¿Estaban frente a un mago? No, negó con la cabeza. Un mago no confiaría en un solo arco. Entonces, ¿un arquero mágico? Su rostro decayó al recordar los rumores que se extendían por Wessex. El viento veloz. No creía que fuera posible que fuera cierto. No debería haber sido más que una táctica de miedo al enemigo diseñada para desmoralizar a sus hombres. Su corazón comenzó a acelerarse. Si el rumor del arquero fuera cierto, entonces tendría que informar a su padre, a todo Wessex, incluso sobre sus hallazgos. Antes de que pudiera pensar más, los caballeros lobo llegaron a unos metros de su formación de escudo ordenada. Las flechas los arrojaban implacablemente de los arqueros, pero ni siquiera se podía ver un rasguño. Sin embargo, lo que fue mucho más horrible fue cuando fue testigo de la facilidad con la que sus espadas atravesaban el acero siempre que la hoja se topaba con el escudo y la armadura, cortaba directamente. Incluso sus armas se redujeron a muñones con cada golpe. Las armas y armaduras de la forja de hierro. Ante el ataque del caballero lobo, la formación del escudo cayó rápidamente y los arqueros se retiraron. Gale acababa de perder a 100 hombres y no había matado ni un solo caballero lobo. Aunque algunos se habían cansado, su armadura se tiñó de carmesí. El peso de la situación empezó a pesar sobre sus hombros. Lady Natalie, Lady Lisa, suban a los caballos. Gritó con urgencia. Las cosas habían cambiado drásticamente. En todo caso, la retirada era la mejor opción, pero tendría que asegurarse de que las hijas salieran con vida. Los números todavía estaban de su lado y, a pesar de la superioridad del equipo del caballero lobo, eran solo humanos. Cuando ya no puedan blandir sus espadas, ese sería el único momento. Pero, ya ante la inevitable derrota, los rostros de Gale y el ejército sajón cayeron en la desesperación mientras miraban al cielo y su sombra amenazante. «Dioses, ¿nos habéis abandonado?» Como si un demonio ensangrentado de las profundidades del infierno estuviera mirando con dagas en sus espaldas. Un pájaro enorme con una envergadura de 3,5 metros se elevó en el cielo, sus ojos recorriendo el campo de batalla. Las plumas dentadas del marrón más oscuro y las plumas más pequeñas de un tono más claro emitían un siniestro resplandor azul etéreo.
Los hombres a ambos lados de las fuerzas opuestas se detuvieron y tragaron lentamente, sus bocas se secaron, un sudor frío transpiró de sus cuerpos mientras tensaron sus músculos con los ojos dilatados, reprimieron su instinto de correr cuando el pájaro Graznoi descendió del cielo en una voluta como rastro de niebla azul. ¿Qué clase de bestia infernal era esta? El mundo estalló en pilares de llamas azules, alineados y teñidos en los bordes con un tono brillante de fuego carmesí. Efret había aterrizado. Reunión con el Lord Sauk. Barón Barold, exclamó con vigor mientras golpeaba con la cabeza al caballero que cruzaba las espadas con él. Era el halcón del duque, de él no cabía duda a pesar de su tamaño. El pájaro que siempre había encontrado su lugar favorito posado sobre los hombros de un gran hombre. La sangre de Ashton vive. El barón Barold podía sentir la sangre rugiendo dentro de él, las llamas de la lealtad a su benefactor más venerado una vez más, encendiéndose desde las profundidades de su ser. Ese día, con un solo juramento, decidió por el bien de ese hombre y la gratitud que sentía hacia él, que la sangre de Ashton nunca más se derramaría. El cerco había funcionado y, en medio de la confusión, los comandantes enemigos no habían podido reunir eficazmente a sus hombres. Sin embargo, eso se debió a los esfuerzos de los caballeros lobo que se enfrentaban a una fuerza 5 veces mayor que la suya y les impedían ayudar a la fuerza principal. Ya no tenía dudas mientras cargaba con sus hombres en el centro de la marcha. Terminaría las cosas rápidamente y vería por sí mismo al descendiente del descarriado duque de Bristol. Shirou aún no había participado realmente en la pelea. Todo lo que había estado haciendo era usar un arco para protegerse de cualquier ataque fatal a los caballeros de Walfred. Palamid luchaba cerca de él, con un asta de bandera en la mano izquierda y la espada en la otra porque ese era el propósito previsto. Mirando desde la vista del enemigo, Palamid parecía ser el líder de la tropa, pero sus verdaderas intenciones salieron a la luz después de gritar su próxima orden. Vamos. Palamid asintió con la cabeza antes de ondear la bandera y liderar a la mitad de la tropa para reunirse ante el enemigo. La acción apartó los ojos del enemigo mientras Sir Hector, Kai y Sir Anders conducían un pequeño grupo hacia los arqueros enemigos. A pesar del equipo reforzado, el usuario aún podía sentir el impacto de la colisión. Peor aún era cuando el sonido resonaba dentro de sus cascos, desorientándolos. Dejando a un lado las órdenes, Shirou se volvió para mirar la mayor sorpresa del campo de batalla. Efret era capaz de distinguir al amigo del enemigo y quemaba sin piedad a cualquiera que se le opusiera. Sin embargo, la cuestión más urgente era cómo se había vuelto tan grande. Parpadeó, viendo cómo 2 cabezas rubias, seguidas de una morena, aparecían de la espalda de Efret antes de caer torpemente hacia el suelo. Tierra, el chico de cabello castaño se rió extrañamente. Tierra. Nunca más me separaré de ti. Estoy de acuerdo, los otros 2 rubios apoyaron la idea. Arturia. ¿Y era Emily? El instinto casi le hizo saltar la gran distancia hacia ellos a través del refuerzo, pero había una razón por la que no había actuado demasiado en el campo de batalla. Incluso ahora podía olerlo, la firma de otro mago. No podía mostrar imprudentemente sus habilidades, ni podía mostrar su debilidad para ayudar a los demás. Si el mago era lo suficientemente cruel, él o ella muy bien podría usar a las personas que le importaban en su contra. En cambio, miró a Efret a los ojos y depositó su confianza en el pájaro que había demostrado su lealtad una y otra vez. Por ahora, se mantendría bajo y continuaría recorriendo el campo de batalla en busca del misterioso mago. Basado en el olor, el mago no estaba parado, sino que se movía por el campo de batalla. Qué difícil. Asintiendo una última vez hacia Efret, Shirou fue a ayudar a Sir Hector, que estaba luchando junto a Kai. En lugar de usar su nueva espada, Kai había optado por usar una simple reforzada. No importa cuán letal fuera la hoja de veneno, para un caballero como Kai, nunca la usaría a menos que fuera necesario. Independientemente, él y Sir Hector estaban trabajando rápidamente con los arqueros y los hombres que bloqueaban su camino. En cuanto a Sir Anders, cada golpe de su espada fue suficiente para lanzar a 2 hombres a una distancia de más de 3,5 metros, ya que el código místico de densidad imbuido en la espada hizo que cambiara de extremadamente ligera a extremadamente pesada. Mirándolos abrirse camino a través de la fuerza enemiga, Shirou decidió que sería mejor continuar ayudando a la línea del frente. Muchos de los caballeros lobo ya habían comenzado a cansarse, sus golpes volaban perezosamente en el aire. De hecho, si no fuera por el filo de sus hojas capaces de cortar acero, no le sorprendería que los sajones rechazaran fácilmente sus golpes. Mirando hacia la tierra elevada, asintió mientras se aseguraba de que Gerard estuviera bien contra la caballería. En todo caso, tenía que darle crédito al hombre. Era rápido e ingenioso, creando una trinchera a su alrededor usando sus flechas especiales que luego cambió por las normales. Los caballos no pudieron siquiera acercarse a él. Con el conocimiento de la seguridad de sus amigos, Shirou comenzó a terminar la batalla con seriedad.
Flecha tras flecha salió disparada de su arco, cada una golpeando y matando a un enemigo. Al ver esto, los caballeros de Walfred avanzaron, sacando fuerzas de su coraje no lo expresaron, pero estaban agradecidos con Shiro por salvarlos de situaciones fatales. Una espada en el ojo, una hoja astillada en el cuello expuesto, todas eran circunstancias de las que el joven comandante de la tropa los había salvado. De acuerdo, no pudo salvar a todos, pero la situación era muy favorable. En primera línea con Palamid. Palamid usó el estandarte en su brazo para tomar distancia del enemigo. No era la persona a cargo. Ese papel recayó en Bors, el aprendiz de caballero mayor de Sir Anders, que acababa de pasar su 15º verano. No le gustaba hablar mucho sobre su pasado, pero Sir Anders siempre había sido respetuoso. Bors era una cabeza más alto que él, su altura lo hacía destacar entre el resto de los caballeros, pero esa era la razón por la que Sir Anders le había confiado el deber de segundo al mando. Tenía una gran visión y era inteligente y perspicaz más allá de su edad. Sus juicios rápidos siempre fueron cuidadosamente instruidos con autoescrutinio, nunca pidiendo una orden que no pudiera hacerse. Es cierto que a Palamid le dio un poco de celos. Si bien terminó obligado a trabajar en el campo, Bors continuó entrenando diligentemente, pero supuso que la experiencia fue reveladora porque a pesar de perder ante ese escudero rubio, porque no había forma de que un simple plebeyo pudiera poseer tal habilidad con la espada, se había dado cuenta de que ambos poseían el mismo problema. Se agachó bajo el golpe de un enemigo y apuñaló sin piedad hacia adelante con la hoja corta en su derecha. El golpe rasgó la armadura, la carne y los huesos como papel. Cada golpe que lanzaba apenas encontraba resistencia, algo con lo que todos los caballeros lobo podían identificarse. El Ashton fue asombroso. Sabía que era un Ashton, ya que Sir Anders no hablaba mucho cuando bebía su veneno preferido, pero solo él y Bors lo sabían. Más concretamente, las ramificaciones de su magia eran enormes. Con un ejército de solo 200 infantes, estaban haciendo retroceder a un escuadrón de 1000. Ni siquiera podía imaginar cómo sería luchar contra un ejército cuya armadura nunca se astillaba ni se rompía, y cuyas espadas podían atravesar cualquier otra arma de guerra. No había ninguna duda en la mente de Palamid después de esta batalla. Pronto se corrió la voz del calibre de las armas que estaban usando. Tendría que ser más cauteloso al dejar su armadura y espadas desatendidas. De ahora en adelante los ladrones y bandidos aprovecharían la oportunidad si se les presentara. Bloqueó un golpe entrante con el brazo de Asta y finalmente decidió deshacerse de la cosa antes de desenvainar su otra espada. Además, ya había cumplido con lo que Ashton había querido de él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que luchando cerca del pájaro brillante extrañamente familiar, estaba el hijo de Walfred. Chasqueó la lengua mientras le señalaba a Bors sobre la situación. Con un asentimiento de confirmación a cambio, Palamid se fue a luchar junto al hijo del señor. Por muy duro que pudiera ser Lord Walfred, no quería verlo llorar por la pérdida de su único hijo. Además, el hijo de Walfred seguía siendo su amigo. La presencia del hijo de Walfred lo tomó por sorpresa, pero no le impidió pensar racionalmente. Por lo tanto, arrojó al hijo de Walfred su segunda espada. Esa espada, que era capaz de atravesar el escudo y la armadura como si no fuera nada, sería su salvavidas si se metía en una situación de la que no podía escapar. Empujando a un enemigo, se congeló mientras miraba al rubio que lo había derrotado tantos años atrás. Tú, habló con sorpresa. Su padre había dicho que el individuo en particular no vendría. En lugar de hablar, Arturia apartó la espada de un enemigo y lo desarmó antes de dudar en ir a matar. Ella había matado animales antes durante la caza, pero matar a otra persona era completamente diferente. Todavía, su vacilación había permitido al enemigo reorientarse atacando de nuevo con una espada que había recogido del suelo. Arturia reaccionó por instinto y apuñaló su espada hacia adelante. Se congeló cuando la sangre caliente comenzó a filtrarse por sus manos. Idiota, Palamid hizo una mueca mientras su cuerpo se movía para proteger a un camarada. En su estado congelado, Arturia no había reaccionado lo suficientemente rápido al ataque de otro enemigo. Sonido metálico. En una colisión de acero, la hoja ofensiva se rompió al entrar en contacto con el yelmo de Palamid, pero a cambio, el yelmo fue cortado a la derecha de su cabeza. Mechones largos y sedosos caían en ondas por su espalda. Su rostro, angelical con piel suave y una nariz pequeña, en contraste con su línea de mandíbula estrecha, estaba a leguas por encima. Simplemente hermoso. Fue suficiente para quitarle el aliento temporalmente al enemigo, y lo suficiente antes de que el enemigo fuera completamente sofocado por la llama de Efret. Arturia miró en shock a Palamid, y simplemente le devolvió la mirada con cuidado porque en ese momento, ambos llegaron a sus propias suposiciones.
Para Palamir, mientras continuaba mirando el rostro femenino de Arturia, se aseguró una vez más por qué había acudido en su ayuda exactamente el mismo problema que sin duda ambos tenían. Porque Arturia era como él, un niño maldito con la belleza de una mujer. Todos, retírense. Gale gritó una vez más: protejan a las hijas de Hengist con sus vidas. El campo de batalla fue una pesadilla, sus fuerzas estaban siendo diezmadas sistemáticamente, y no podía esperar ayuda de los otros nobles, ya que estaban al borde de la derrota. Con la llegada del maldito pájaro, se había perdido toda la moral, simplemente no había forma de ganar esta batalla. Miró hacia el pájaro gigante, viendo como dos crías, uno con cabello largo y castaño y el otro con rubio corto, trabajaban rápidamente con sus hombres tratando de acabar con la bestia. Se movían demasiado hábiles para ser simplemente cuernos verdes, y el rubio estaba cortando tropa tras tropa al principio. Había asumido que la rubia estaba muerta en el momento en que se congeló al quitar una vida, pero la rubia se salvó y había superado su primer asesinato. El hecho de que se congelara le demostró, sin embargo, que eran cuernos verdes. ¿Qué tipo de monstruos entrenaron los británicos? ¿Cómo podría un niño ser tan hábil a tan temprana edad? No importaba. Rápidamente montó en su caballo y se alejó en dirección opuesta a las hijas de Hengist. Esto era un suicidio, y él lo sabía, pero debía hacerse por el bien de las hijas. Soy el comandante de tropa Gale Tate, ven a buscarme si te atreves. La proclamación de Gale fue recibida con silencio antes de escuchar los gritos de batalla. Afinándose en su ubicación, se estaban retirando. La mitad de los 300 hombres que le quedaban habían cabalgado con él, mientras los demás se quedaban atrás para distraer a los británicos de que se dieran cuenta de que las hijas habían escapado y había funcionado. Perdiendo algunos hombres y caballos en la persecución, Gale pudo escapar a la velocidad de su caballo, apenas escapando de la mira de una flecha golpeada. Gerard suspiró mientras apartaba la vista del comandante de la tropa que huía. No tenía sentido derramar más sangre porque la batalla ya estaba ganada. Además, desde su distancia, había llegado a comprender el plan de Gale Tate. Su conciencia no le permitiría golpear a un hombre tan valiente en la espalda, no cuando ya había pintado un objetivo tan grande para desviar la atención de los dos caballos que huían, que solo él podía ver al otro lado del campo de batalla. Por todo lo que Gale Tate sabía, el plan había funcionado por completo, al menos él lo creía, sin saber que Kai se había encontrado inesperadamente con las dos hijas, y era por eso que Gerard solo podía compadecerse del hombre y sus esfuerzos. En este punto, Kai no sabía qué hacer. Las mujeres nobles frente a él temblaban de miedo, dándose cuenta del peligro en el que se habían encontrado. Instantáneamente pudo decir, basándose en sus colores, que eran damas nobles de prestigio. El morado en el vestido del pequeño era un claro indicio. Sabía lo que tenía que hacer como rehenes, sin duda podrían resultar muy valiosos, pero no se atrevió a hacerlo. Sabía lo que les sucedía a los rehenes a puerta cerrada, y ahora más que nunca con el aumento de las hostilidades en ambos lados, ¿cómo podría condenar a una chica no mayor que Arturia? Honor y caballerosidad, era su base como caballero, en lo que había pasado años entrenando sutilmente a Arturia. Sería un hipócrita con sus propios ideales si los cumpliera al principio. Había contemplado simplemente llevarse al mayor, pero ¿cómo podría el más joven regresar a casa? Ella no lo haría. Los nobles eran fáciles de distinguir entre la gente común, y más de unos pocos tenían animosidad hacia ellos. ¿En qué tipo de situación se encontraba? Frunció el ceño mientras envainaba su espada. Hoy se había derramado suficiente sangre. Miró a Natalie a los ojos, su rostro se calentó al comprender completamente lo hermosa que se veía. Vete, dijo lentamente antes de volverse hacia sus compañeros, que no hay enemigos aquí. Llamó antes de dejar a las dos mujeres solas para escapar. Y así, la batalla había terminado con una victoria completa. Los vítores resonantes de sus compañeros, la señal del descanso después de un largo día de violencia. Sin embargo, para Shirou, la batalla acababa de comenzar. Finalmente lo había encontrado a él, al otro mago. En lugar de celebrar, Shirou se escabulló silenciosamente y maniobró alrededor del campo de batalla hasta su perímetro vacío más lejano. Respirando lentamente, entrecerró los ojos mientras se dirigía a las colinas distantes donde el potente aroma de la magia continuaba filtrándose a través de su nariz. Allí, se encontró con un hombre encapuchado que descansaba la espalda contra un árbol y lo miraba con curiosidad. No había ninguna duda en la mente de Shirou de que el hombre sabía que él también era un mago, lo que llevó a sus primeras preguntas: ¿quién eres y por qué estás aquí? Preferiría no luchar contra otro mago a menos que fuera necesario, especialmente los magos de una generación anterior, ya que la fuerza de un mago disminuyó generación tras generación a medida que sus misterios se perdían con el tiempo.
Además, el hombre no había prestado su ayuda al ejército sajón, lo que significaba que no estaba afiliado al enemigo, o al menos que sus intereses estaban en otra parte. Por lo tanto, si hubiera atacado primero, le habría dado al otro mago un incentivo para tomar represalias contra él, y no vio ningún propósito en hacer más enemigos. El hombre se apartó del árbol y se sacudió la suciedad de su capa antes de pararse orgulloso con ambas manos apoyadas en la cintura. Un momento después habló. Bueno, mi pequeño y ardiente amigo Magus, el hombre encapuchado hizo una reverencia antes de quitarse la capucha que luego transformó su atuendo en una impresionante túnica blanca. Puedes llamarme el mago Milrem.